y no sabíamos cuánta vida íbamos a estar ahí adentro. Nos sentíamos hermanos y bueno, éramos la misma cosa. Y en la búsqueda de no solamente de la fuerza, sino de la claridad política dentro de la cárcel, tuvimos muchas batallas. Una de ellas fue la de la unidad, que fue muy difícil. Ese libro no duró en la cárcel mucho tiempo porque pocos meses después hubo una saca que no tuvo las mismas características que la que ustedes, porque no implicó la condena de muerte, pero sí tortura e interrogatorios por circunstancias que hicieron que durante 2-3 meses del año 74 varias compañeras fueron sacadas a interrogatorio en los cuarteles. Algunas de ellas quedaron en los cuarteles como rehenes, una categoría que así la calificamos en ese momento por facilidad de lenguaje, porque todos de alguna manera podíamos desempeñar esa función, pero el estar en los cuarteles era una situación particularmente difícil y peligrosa. Pero esa situación nos puso en tensión a todo el penal y tuvo además consecuencias, entre otras, un salto cualitativo y cuantitativo en la militarización, que se expresó en muchas cuestiones. Por supuesto, una de ellas la sacada de todos los libros, pero teníamos nuestra memoria y habíamos aprendido de memoria algunas cosas. Pasaron un par de años, entre el 74 y el 76 estuvo el año 75. En ese año 75 cayeron, la represión se centró en el Partido Comunista. Hasta ese momento los presos y presas que estábamos en los penales éramos fundamentalmente de los movimientos guerrilleros armados, el MLN y otros, particularmente la mayoría de las que estábamos en Punta de Rieles éramos del MLN. Entonces, en el 75 caen los compañeros del partido y nosotros sabíamos que iban a llegar las compañeras del Partido Comunista al penal. También sabíamos que para los militares iba a ser una ocasión más de buscar la destrucción de nuestras convicciones. Nos preparamos para ello discutiendo sobre nuestra historia, sobre la historia de nuestra izquierda. Una de esas compañeras que llegó al sector donde estábamos, alguna de las que estamos aquí, y fue donde nació la canción, era Rita Ibarburu. Rita Ibarburu era una compañera perteneciente al Comité Central del Partido Comunista, que había ingresado muy joven y que cuando llegó al penal tenía 60 años. Era una viejita para nosotros, que teníamos 20, 25, la viejuca le pusimos. Esa compañera fue, como tantas, pero particularmente una luz para nosotros, porque allí donde estuvo nos ayudó con su ejemplo, con su claridad política, con el conocimiento que tenía de la historia del movimiento popular uruguayo, que muchas de nosotras éramos tan jóvenes que no lo habíamos conocido, y fue un factor de unidad, no el único, porque nuestra unidad no fue caudillista, si no, no hubiera sido unidad, y tenía una voz maravillosa. Ella y su hermana también, que había caído junto con ella y tenía unos años más, una nena, nos enseñaron muchas canciones, ya no de la Revolución Española, porque esas las sabíamos y las cantábamos desde siempre, pero nos enseñaron canciones de Falla y demás, y le pusimos música, y ellas recordaban de memoria tu poema, pero no lo recordaban como tú lo habías escrito. Y es interesante las dos palabras que cambiaron en la memoria, ¿no? Creo que no fue por casualidad que lo hubieran cambiado así. Una de ellas es cuando yo salga a la vida, y no si salgo un día a la vida. Otra es mi casa no tendrá puertas y no tendrá llaves. Y que la amistad no... Bueno, y la otra es la de los hombres, abierta siempre a la vida. No se nos ocurrió que fueran los hombres. Bueno, esa canción, no digo que sea un símbolo de la unidad, porque sería bobo atribuirle a solo una canción ese valor que cuesta tanto construir y mantener. Pero fue
fue un ejemplo de las tantísimas cosas que hicimos en la cárcel de lucha, que no es fácil explicar, no es fácil legar y sobre todo sostener con coherencia. Yo creo que expreso lo que sentimos muchos de nosotros contigo aquí. Se lo dije a tu editor y te lo quiero decir personalmente. Nosotros necesitamos agradecerte a ti y la coherencia, la fuerza, ese difícil equilibrio o síntesis entre la convicción política y la voluntad del corazón, que se nos va para un lado o para el otro, ¿no? Que se nos va para el panfletarismo o para la denuncia así panfletaria, no sé qué, y ese aprendizaje que tal vez en la cárcel era más fácil porque no tenías mucho lugar ni para el panfletarismo ni para la lacrimógena, ¿no? Después en otras condiciones no se nos hace tan fácil. Entonces, ahora vamos a cantar esa canción, sí, como podamos, con nuestras voces chillonas y gritonas. Bueno, y lo hacemos cantando con Rita y Manena también. Muy bien. ¿Verdad? Cuando yo salga a la vida, mi casa no tendrá puertas, abiertas siempre a la vida, al sol y al aire, que la amistad no retenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni amor sus pasos. Cuando yo salga a la vida, mi casa no tendrá puertas. ¡Bravo! Para terminar, cuando estaba hablando la compañera me acordaba de una anécdota que es muy importante. Las presas políticas españolas pues se han portado magníficamente, ¿no? Y hay un estudio que demostraba incluso que ante la tortura había un mayor porcentaje de resistencia de la mujer que del hombre. Había menos casos de personas que se doblaran que los hombres. Y en el año 65 yo recuerdo que llegó a París Manolo Iglesias, que fue un comunista griego que se llamaba el héroe de la Acrópolis, porque se subió a la Acrópolis y quitó la bandera y puso la bandera griega, no quitó la bandera nazi. Y hice con una campaña por toda Europa en defensa de los presos políticos griegos y de los españoles, ¿no? Y recuerdo que él contaba una anécdota que era impresionante. Cuando a él lo detuvieron, lo llevó un expediente donde había 9 personas. Eran 4 mujeres y 5 hombres. Fueron torturados bárbaramente. Y de los hombres, solo Manolo Iglesias fue capaz de resistir. Los demás no tuvieron la resistencia suficiente y delataron a algunos compañeros. En cambio, las 4 mujeres sí resistieron. Y cuando terminó el periodo de interrogatorios y tal, lo llevaron en un camión juntos para llevarlos a cárceles respectivas, a la cárcel de mujeres y a la cárcel. Y la compañera que era la responsable del grupo de esas 4, que sabían lo que había pasado en la comisaría, se acercó a Manolo Iglesias y le dijo: muy bien muchacho, te has portado como una mujer.